hablamos de que el rey manifiesta su poder, porque inmediatamente que hubo esta manifestación de la gloria de Cristo, bajaron del monte y los discípulos le presentaron un caso de un muchacho endemoniado, el cual ellos no habían podido librar de ese demonio. Y tenemos pendiente este tercer aspecto de la manifestación del reino, que es mostrar al rey en su humildad, que son los versículos 22 al 27. Porque vamos a ver que es increíble que aunque el rey manifieste su gloria a través de mostrar su cuerpo glorificado y mostrar su poder reprendiendo un demonio, teniendo autoridad sobre el reino espiritual, inmediatamente muestra su humildad como rey, porque es inseparable la gloria y el poderío de Cristo de su increíble humildad y sencillez como persona. Entonces, vamos entonces a leer y ver lo que es el rey en su humildad, una característica muy importante del reino. Es un reino de humildad. Dice así los versículos 22 del capítulo 17 al 27. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Este era el tema, este era el mensaje importante de esta parte, este anuncio importante de parte de Cristo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero, tómalo y dáselo por ti y por mí. Señor, bendice este tiempo en el que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad están atentos a tu palabra para conocerla, para entenderla, para gozarnos en este mensaje que tú tienes para nosotros y para considerar aquellas cosas aquellas ideas que deben ser cambiadas en nuestra mente para que den fruto como pensamientos, sentimientos y acciones que a ti te agraden, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Vemos ahora un cuadro de un rey humilde. Y que al mismo tiempo es una gran paradoja. El rey es demasiado pobre como para pagar sus tributos al templo. No estamos hablando de un impuesto que era para el Imperio Romano, estamos hablando de un impuesto que tradicionalmente se cobraba, un tributo que tradicionalmente se cobraba en el templo a los varones judíos. Y es increíble que aunque el Señor tenía un grupo de discípulos y entre ellos tenían un dinero para sus gastos, para comprar comida, y eso se lo encomendaban quizá al menos confiable de todos ellos, a Judas, pero el Señor en sí mismo no tenía ni llevaba registro, ni sabía cuánto tenía Judas, ni le importaba esas posesiones. Porque dice 2 Corintios 8:9. Perdón. 2 Corintios 8:9 que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto lo dice Pablo en muchos sentidos, pero lo que vemos aquí en este pasaje que tiene un sentido de recursos humanos, de recursos económicos, de las cosas con las que negociamos y lidiamos todos los días. El Señor tenía otras prioridades y entendía que lo que necesitara Dios, el Padre, se lo proveería. Y este milagro que vemos, que demuestra la humildad del Señor, la sencillez del Señor, tiene 4 características muy notables. La primera de ellas es que es un milagro especial, pero que es único. Es único porque Jesús, ustedes recordarán que hizo una cantidad innumerable de milagros. Milagros para restaurar la salud, milagros para restaurar la convivencia, para reconciliar, milagros para reprender demonios que asolaban a una persona, milagros para alimentar a multitudes necesitadas. Pero este que está aquí es el único milagro que Jesús hizo para satisfacer una necesidad propia. Nunca Él hizo un milagro destinado a, es decir, tener una almohada, porque Él dijo que no tenía almohada. Nunca creó una almohada de plumas de ala de ángel, no, nada de eso. Este es el único milagro que Él hizo para satisfacer una propia necesidad. Y esa necesidad era no ofender a aquellos que hacían la cobranza de los tributos del templo. Ni siquiera era algo que necesitara en su cuerpo o emocionalmente. Simplemente no quería ofenderlos negándose a hacer ese pago. Entonces tenemos un milagro especial, único que hizo el Señor para satisfacer su propia necesidad. El tributo que se pagaba en el templo eran muy sabios porque no estaba en una denominación de moneda. Es decir, no estaba relacionado con una moneda griega o una moneda judía o una moneda romana. Estaba relacionado con el peso de la plata. Y esto era medio ciclo de plata. Y era todo varón judío lo tenía que pagar, pero Jesús era tan pobre en términos humanos que ni siquiera podía pagar esa cantidad. Este milagro especial también es exclusivo porque solamente Mateo lo registra en los 4 evangelios. Y es curioso porque es un milagro que tiene que ver con dinero. Y curiosamente Mateo registra muchas parábolas y muchas historias relacionadas con dinero. ¿Alguien sabe por qué? Porque era recaudador de impuestos, conocía muy bien los asuntos de los dineros, de las equivalencias, de los pesos. Entonces siempre a Mateo le llamó la atención todo lo que tenía que ver con lo que era su propio oficio, que era ser recaudador de impuestos, lo cual no era una profesión muy honorable en aquellos tiempos, porque se recaudaba dinero para un imperio invasor. En los tiempos de Jesús había monedas de cobre, había monedas de plata y había monedas de oro. Y era complicado porque había monedas griegas, había monedas romanas y había monedas judías. Bueno, monedas judías solamente había una, que era lo que le llamaban la blanca o el lepton, que era el equivalente, si dividiéramos un denario, que era el salario diario, si lo dividíamos en 128 partes, eso era una blanca. Era la única moneda que era propiamente de los judíos. Los romanos sí tenían muchas monedas de cobre, como el cuarto, el cuadrante. Tenían monedas de plata como el denario, el estatero. Y también había una moneda griega que era el dracma. Entonces aquí estamos hablando de una moneda que era una moneda romana, el estatero, que significa peso. Eso es lo que significa la palabra estatero, peso, algo que pesa, que tiene un peso.
Y también había una moneda de oro que era el cruzus. Bueno, este milagro que registra Mateo aquí, Jesús está reafirmando su realeza, está afirmando su condición de rey, porque le pregunta a Pedro, ¿el rey le pide tributo a su familia o a los extraños? Y le dice Pedro a los extraños, entonces la familia del rey está exenta, yo debería estar exento. Ahí mismo estaba declarando también que era rey, pero quiso hacerlo para no traer conflicto con los que realizaban esta cobranza. Y además se trataba de un milagro complicado, porque era muy sencillo para Jesús decirle a Pedro, Pedro, mira, escarba ahí va a salir una moneda. No, Cristo había dispuesto que una moneda se perdiera en el mar, que un pez tragara esa moneda con su boca, que ese pez específico mordiera el anzuelo que Pedro lanzó al agua y que saliera demostrando que Dios tiene dominio de los detalles necesarios para cubrir nuestras necesidades. Cristo tiene cuidado de todos aquellos detalles, por más complicados que sean, para suplir tu necesidad. Por eso podemos descansar confiadamente en que Dios puede proveer, si es su voluntad, toda aquella cosa que necesitamos. Por eso es un milagro exclusivo y también es un milagro que es financiero. Es el único milagro en el que se habla de dinero. Es el único milagro que apela a esta cosa tan conflictiva que causa tantos problemas, que despierta en el hombre tantas sensaciones, emociones y ambiciones. Y el Señor habla de esto, de este milagro, que hay que ser responsables cuando hay una demanda, que sea legítima o no sea legítima, existe esa demanda. Este impuesto que cobraban en el templo era un recordatorio, era una manera de recordar la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia. Pero recordaremos que realmente lo que fue el distintivo de la liberación, lo que fue el distintivo de la salvación por parte de Dios fue la mancha de sangre en el marco de la puerta de cada hogar de los hebreos. No fueron librados ni por plata ni por oro, no pagaron rescate, sino el rescate fue esa sangre que ayudó a que sus primogénitos no murieran. Y este ciclo de plata que cobraban era un símbolo de la redención. Pero llama la atención que es un milagro financiero. Cristo nunca hizo algún otro milagro de que, oye, necesitas para comprar una casa, yo te lo doy. Necesitas esto, yo te lo doy. Generalmente Jesucristo hacía milagros relacionados con la paz espiritual, con la salud física, con la paz emocional, con la reconciliación emocional. Finalmente vemos que es un milagro personalizado para Pedro. Este milagro involucró tanto la conversación como las acciones necesarias para suplir la necesidad, involucró a Pedro. Y es curioso que el Señor Jesús realizó muchos milagros relacionados con las necesidades de Pedro. Sanó a su suegra, le ayudó a andar sobre el mar cuando Pedro quiso caminar sobre el mar como el Señor Jesús. Cuando se hundió, Jesús lo sacó, le ayudó físicamente para salir del agua. En alguna ocasión le permitió una gran pesca, una pesca abundante de peces. Y ya cuando Pedro era un apóstol predicando, lo libró muchas veces de prisión, lo libró de azotes, lo libró de que lo quisieran matar durante el tiempo de los hechos.
Nos preguntamos por qué Jesús hizo tantas cosas para con Pedro. Y la respuesta es que Pedro no es que fuera más especial que los demás apóstoles, no es que fuera más apto que los demás apóstoles, no es que ameritara más la atención y los cuidados de Jesucristo. Más bien, era aquel que tenía tantos defectos y tantas necesidades en su personalidad que Jesús lo cuidaba específicamente. No fue por mérito, sino por falta de mérito. Porque el mismo Pedro vamos a ver que más adelante los demás, los 9 discípulos que se quedaron abajo, que se quedaron en la aldea, en Capernaum, mientras el Señor estaba en el monte con Jacobo, Juan y Pedro, ellos empezaron a sentir un poco de celos, un poquito de sentirse menos porque el Señor se había llevado a estos 3. Pedro también era así. Pedro también cuando conversaba con el Señor y venía Juan atrás de él, le decía, oye, ¿y este qué? ¿Por qué viene aquí cerca de nosotros escuchando? Pedro tenía muchas necesidades, muchos problemas en su carácter, era sumamente impulsivo, se dejaba guiar por su primer impulso de sus entrañas. Por eso el Señor lo cuidaba especialmente. Y creo que eso le debe de dar esperanza a cualquier creyente que comete errores, cualquier creyente que peca, cualquier creyente que está en problemas, porque puede esperar que el Señor le cuide especialmente. Puede esperar que la misericordia del Señor no se agote por su mala conducta o por su inconstancia, sino al contrario, su misericordia de parte del Señor le va a ayudar en toda necesidad que tiene. Pero Pedro después describe exactamente esto en su primer carta, en el capítulo 5, versículo 7. Pero vemos este cuadro, viendo estas 4 cosas, vemos un cuadro de humildad de parte del Señor. Después de mostrar su grandeza, después de mostrar su poder, después de mostrar su gloria, muestra que es un rey sumamente humilde y sencillo, porque así es su reino es de humildad. Si ustedes recordarán que en Colosenses se describe cuál es el fruto del Espíritu, y el fruto que da el Espíritu Santo en un creyente dice que debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No se menciona la humildad. ¿La humildad no es un fruto del Espíritu? No, la humildad es la naturaleza misma del habitante del reino. Es la naturaleza misma de Cristo y se requiere de todo este fruto del Espíritu para manifestar humildad. Uno no puede ser humilde si no es amoroso con las personas que lo están llevando a uno al límite. Uno no puede ser humilde si no tiene gozo y paz en su corazón. Cuando estás en una situación en la que pudieras tú pretender demandar tus derechos, pero eliges ser humilde, necesitas paz, necesitas paciencia, necesitas estar experimentando ese gozo. A muchas personas les produce gozo no ser humildes. A muchas personas les produce gozo ser lo contrario a ser humildes. Les produce gozo manifestar que son importantes, les produce gozo manifestar que son educados, les produce gozo manifestar que son exitosos, les produce gozo manifestar que son muy capaces social e intelectual e económicamente o de cualquier manera. Eso produce satisfacción al hombre. Pero ser humilde solo produce satisfacción en términos de que yo ya tengo gozo, paciencia, bondad, mansedumbre y templanza en mi corazón. Por lo tanto, no necesito ese gozo que me da no ser humilde, sino ser extrovertido de una manera que muestro mis capacidades, muestro mis recursos, muestro mi inteligencia, muestro mis logros,
muestro el progreso de mis logros siempre que tengo la oportunidad. Se necesita de la humildad, de entender que la humildad es tan importante como la gloria del reino y del rey, es tan importante como el poder y la majestad del rey dentro del reino de Dios. Porque el Señor, si no hubiera sido humilde, en su primer discurso, en su primer predicación, lo hubieran arrestado. En su primer conversación con los fariseos, lo hubieran arrestado y no hubiera cumplido, no hubiera podido convivir con sus discípulos de la manera que necesitaba. Entonces, tenemos completo el cuadro de lo que dice el capítulo 17, que describe a un rey que se manifiesta, un rey de gloria, un rey poderoso, pero es un rey humilde. Ojalá esta pueda ser una aspiración tuya, hermano. Humilde porque eres parte del reino. Y no quieras disasociar la palabra humilde de humillación. No son dos cosas diferentes. Son el mismo concepto. Ser humilde que ser humillado es lo mismo. Porque significa que si en una conversación todos hablan de sus logros, todos hablan de su éxito, todos hablan de sus capacidades, y tú te quedas callado, o quieres hablar de tus defectos, o quieres hablar de tus necesidades, ante los ojos de alguien que está viendo esa situación, oye, pues a este lo humillaron diciendo todas sus capacidades, diciendo todos sus logros, pobrecito, quedó humillado porque él no pudo decir nada. No, él eligió ser humilde. Esta persona eligió ser humilde y reservarse eso porque su gozo y su paz y el fruto del Espíritu le permiten actuar de esa manera. Ojalá pueda ser inspirado por la humildad del Señor Jesús y entender que es el estado, es la actitud correcta de un creyente. Todos los santos que hemos conocido en la historia y que han hecho grandes logros se distinguen por su humildad. Acabamos de celebrar el aniversario de la Reforma Protestante y nos recordaba nuestra hermana Vicky, hay una cantidad impresionante de creyentes en el siglo XV, el siglo XVI, siglo XVII, que hicieron grandes cosas y fueron importantes y hasta sacrificaron sus vidas para que la palabra de Dios volviera a ser leída, volviera a ser interpretada correctamente, y los tenemos en el olvido, ¿verdad? Bien sería recordar a veces esos hermanos que fueron tan humildes, que no figuraron en los libros de historia, pero que fueron muy importantes en el movimiento de la Reforma. Permíteme, hermano, pasar a complementar estos 3 puntos que hemos visto con algo que ya invade un poquito el capítulo 18. En el capítulo 18, y va a ser muy breve, Cristo empieza a hablar ya de enseñanzas muy específicas porque sabe que los discípulos se van a quedar solos. Se van a quedar solos unos días antes de que venga el Espíritu Santo, o sea que Dios vuelva a habitar entre ellos. Pero también, aún teniendo el Espíritu Santo, van a enfrentar cosas muy difíciles. Entonces Él empieza a hacer una serie de enseñanzas. Y voy a solamente a leer del capítulo 18 los primeros 6 versículos. Dice así rápidamente: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Dejo ahí hasta el 6.
Entonces esto es lo que llamamos una lección sobre la grandeza en el reino de los cielos. Primeramente hay una pregunta de los discípulos: Señor, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Quizá lo que motivó esta pregunta fue algo muy humano. Fue algo muy humano que decían los 9 discípulos. Decían, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros no nos invitó al monte? ¿Por qué nomás a Pedro, a Jacobo y a Santiago? ¿Qué nosotros seremos discípulos de segunda clase? ¿Y por qué cuando regresó se puso a platicar con Pedro y lo mandó a pescar y le hizo ese milagro de que saliera la moneda de la boca del pez? Por cierto, qué generoso Cristo, que lo que salió, el estatero que salió de la boca del pez, con eso se podía pagar 10 veces el impuesto que pedían los del templo, ¿verdad? No salió exactamente lo necesario, salió 10 veces más. Bueno, 5, considerando que iba a pagar lo de Jesús y lo de Pedro. ¿Qué motiva esa pregunta? ¿Jesús estará haciendo favoritismos entre los discípulos? Muy, muy humano, muy legítimo sentirse así, y es fácil en la vida de una iglesia empezarnos a sentir así. Los líderes no me hablan, ¿por qué a mí no me toman en cuenta para esto? ¿Por qué si yo he sugerido esto nunca se toma en cuenta? Siempre tenemos esa tendencia humana a pensar. Y Jesús contesta con una lección muy objetiva. Hace la ilustración de un niño. Hace la ilustración de la sencillez de la personalidad de un niño. Porque lo que nos está diciendo es que el honor en el reino de los cielos procede de la humildad y de la sencillez. La divisa del honor en el mundo pueden ser muchas cosas, ya lo hablamos. Logros académicos, logros sociales, logros profesionales, logros económicos, logros por tener un liderazgo o un carisma. Pero el creyente tiene que borrar todo eso y pensar que el honor en el reino de los cielos procede de la humildad de mi vida y de mi actitud. Como dice la palabra, debemos descender, ser humildes y humillados antes de que Él pueda levantarnos. Lo dice exactamente Pedro en su primer carta, capítulo 5. Como dije, todos los grandes santos de la historia han sido sumamente humildes. Ahora, esto no, cuando Jesús habla de los niños, no significa que los niños son perfectos y que no tienen pecado. No, más bien que tienen como niños unas características que los creyentes deberíamos de tener. Deberíamos dejarnos enseñar como lo hacen los niños. Deberíamos tener esa hambre de aprender y de interpretar su entorno como lo tienen los niños. Deberíamos ser sencillos en nuestros deseos como son los niños. Los niños tienen muy claros sus deseos y son sencillos sus deseos. Deberíamos, como los niños, tener siempre una actitud de expectativa muy gozosa y muy alegre. Siempre que le decimos a un niño te vamos a llevar a tal lugar, empieza con una expectativa alegre y feliz de lo que va a pasar. Así deberíamos ser como creyentes. Y los niños dependen de sus padres para suplir sus necesidades. Así debes ser tú como creyente. Debes depender de tu Padre Celestial para suplir tus necesidades. Finalmente hay una advertencia que hay que cuidar mucho a aquellos que tienen una actitud humilde. Dice, porque si los recibes, es como si me recibieras a mí. Pero si les pones tropiezo, cuidado. Y el Señor hace una de las advertencias más serias que se han hecho en la palabra. Mejor sería que te suicidaras antes de poner tropiezo a una persona que se comporta humildemente. Es curioso porque al mismo tiempo que habla de los niños, como personas, está hablando de creyentes. Está hablando de creyentes que deciden tener una actitud humilde. Hermanos, gocémonos en que somos miembros de un reino, sí, que tiene una gloria que es imposible describir en términos humanos
Es imposible imaginar la gloria del reino de Dios en términos de las capacidades que de por sí son inmensas de la mente humana. Sí, es un reino que tiene un poder ilimitado, no limitado ni a esta tierra, ni este sistema solar, ni a esta galaxia. Pero todo eso está contenido dentro de una actitud de humildad. El Señor Jesús y Dios mismo tienen una actitud de humildad. Es extraño que yo diga esto de parte de Dios, pero es el mismo carácter del Espíritu Santo, de Dios y del Hijo. El Espíritu Santo nunca es altanero, nunca es arrogante, nunca es demandante, nunca es intrusivo en nuestra vida. Al contrario, es paciente, nos guía, nos exhorta, nos invita. Los tres miembros de la Trinidad tienen esta capacidad: gloria, poder, pero también humildad y respeto para la creación de Dios que es el hombre. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre por tu amor manifestado en la cruz, porque leemos que Jesús acaba de anunciar que va a ser entregado, va a padecer, pero que resucitaría al tercer día. Y es esta serie de acciones de salvación en las cuales tenemos depositada nuestra fe, nuestra confianza, y nuestra vida depende de esta fe y de esas promesas que tú has hecho para nuestra vida. Gracias porque a través de este padecimiento, muerte y resurrección, somos reconciliados y recibimos el perdón de Dios, Padre. Gracias, permítenos gozarnos entendiendo que somos ahora ciudadanos de un reino de gloria, de poder y de humildad, Señor. Permítenos vivir de esta manera, teniendo este ejemplo de humildad que es Jesucristo, Padre. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén.